Bienvenido a este análisis bíblico, teológico y bioético sobre uno de los temas más dolorosos que separan a la organización Watchtower del cristianismo y del sentido común. Si eres testigo de Jehová o estudias con ellos, te pido que abras tu corazón, porque lo que trataremos hoy no es una simple diferencia de opinión. Hablamos de vida o muerte. Te han enseñado que rechazar una transfusión de sangre, aunque signifique tu muerte o la de tu hijo, es lealtad suprema a Jehová. Te han dicho que la sangre es más sagrada que la vida misma. Crees que morir en una camilla por falta de glóbulos rojos es ser un mártir cristiano. Pero, ¿y si te demostrara con la Biblia que Dios no pide ese sacrificio? ¿Y si te mostrara que la prohibición de comer sangre nunca tuvo la intención de impedir salvar una vida médica, sino que era una ley ritual con un propósito específico ya cumplido? Hoy analizaremos Levítico y Hechos capítulo 15. Veremos si Dios quiere sacrificios humanos en el quirófano o si, como dijo Jesús, Él quiere misericordia y no sacrificio. Si esta doctrina es un error de hombres en Brooklyn, miles han muerto en vano. Necesitas saberlo antes de enfrentar una urgencia. Verás por qué la doctrina de las fracciones de sangre es una condición lógica que colapsa ante la ciencia. Pero primero, ¿sabías que la sociedad Watchtower no siempre prohibió las transfusiones? Hasta el año 1945 no tenían problema con ellas. Y más impactante, ¿sabías que durante años prohibieron las vacunas llamándolas pus animal y los trasplantes de órganos llamándolos canibalismo, dejando morir gente por doctrinas que luego cambiaron? Hoy veremos si la doctrina de la sangre es un mandato eterno o una regla cambiante de una organización falible. Muchos repiten mecánicamente. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29 dice abstenerse de sangre. Eso significa no introducirla en el cuerpo, igual que si el médico prohíbe el alcohol, no te lo inyectas. Entiendo la analogía. Pero respondo exactamente. Estás confundiendo nutrición con trasplante y una ley ritual con una ley moral. La analogía del alcohol es falsa. Cuando comes, tu cuerpo destruye el alimento para obtener energía. Cuando recibes una transfusión, tu cuerpo no digiere la sangre, la usa para transportar oxígeno, igual que un trasplante de riñón. La sangre no alimenta, trabaja. Te demostraré que la Biblia prohíbe comer sangre, alimento ritual, pero nunca prohíbe usarla para salvar la vida, porque para Dios la vida humana vale más que el símbolo. Vayamos al bloque bíblico contundente. Necesitamos entender el origen de la prohibición. Primer pasaje fundamental, Levítico capítulo 17, versículos 11 y 14. Dios dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Ninguna persona de vosotros comerá sangre. Analicemos la razón teológica, ratio legis. ¿Por qué prohíbe Dios comer sangre? 1. Porque la sangre representa la vida, que es de Dios. 2. Porque Dios la reservó para un uso exclusivo, el altar. Comer sangre era profanación, tomabas lo que era para Dios, el símbolo, y lo convertías en manjar. Era una falta de respeto al dueño de la vida. Ahora piensa con lógica cristiana. ¿En una transfusión se come la sangre por deleite? No. ¿Se desprecia la vida? Al contrario. Se usa la sangre exactamente para lo que Dios la diseñó, sostener la vida. En el Antiguo Testamento, la sangre se derramaba porque la vida volvía a Dios. En una transfusión, la sangre pasa de una vida a otra para preservar la imagen de Dios. No hay profanación del símbolo, hay exaltación de la realidad, la vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Si estaba permitido violar el sábado para salvar una oveja, ¿cómo no va a estar permitido usar un tejido para salvar a un hijo de Dios? La Watchtower ha puesto el símbolo sobre la realidad. Segundo pasaje crucial. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 31 al 35. Un caso histórico real. Los soldados de Saúl, hambrientos, mataron animales y el pueblo comió con sangre. Esto era violación directa del Levítico, pecado según la ley. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Los fulminó? ¿Mandó ejecutarlos? No. Saúl construyó un altar y ofrecieron sacrificios. Dios no pidió la muerte de los soldados. ¿Por qué? Porque existe el principio de Pikut Nefesh, preservación del alma. Este principio establece que cualquier mandamiento, excepto idolatría, asesinato y adulterio, debe ser violado si es necesario para salvar una vida. Los judíos ortodoxos aceptan transfusiones. Entienden que Levítico prohíbe comer, pero escoge la vida, Deuteronomio capítulo 30, es superior.
Si los judíos, receptores de la ley, entienden que salvar la vida es prioritario, ¿por qué una imprenta en Estados Unidos decidió que la sangre vale más que la vida? Entremos a Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, el único texto que usan. Contexto: cristianos judíos querían obligar a gentiles a circuncidarse. Los apóstoles deciden no imponer la ley, pero piden 4 cosas: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. La Watchtower dice, es un mandato moral eterno igual a la fornicación. Analicemos. ¿Son estas 4 cosas leyes morales eternas iguales? La fornicación es pecado intrínseco. Pero, ¿y lo sacrificado a ídolos? San Pablo en 1 Corintios capítulos 8 y 10 explica que comer carne sacrificada a ídolos no es pecado en sí mismo, el ídolo nada es, pero debe evitarse si escandaliza a un hermano. Fíjate, Pablo dice que una de las prohibiciones de Hechos 15 es cuestión de conciencia, no un absoluto moral. Si lo sacrificado a ídolos no es absoluto moral, abstenerse de sangre y de ahogado tampoco lo son. Eran normas disciplinarias temporales para la convivencia entre judíos y gentiles. No era una ley médica futura, era una ley de mesa del primer siglo. Convertir una norma de convivencia en sentencia de muerte es un crimen exegético. Entremos en el bloque histórico y las contradicciones. La doctrina no siempre existió. Russell nunca prohibió la sangre. Empezó en 1945. Mira el patrón. En los años 30 prohibieron vacunas. Decían que violaban la ley de Dios. Muchos enfermaron. En los 50 levantaron la prohibición. En 1967 prohibieron trasplantes. Dijeron que era canibalismo. Cientos murieron. En 1980 cambiaron. Dijeron que era conciencia. Pregunta dolorosa. ¿Quién responde por los muertos entre el 67 y el 80? ¿Dios cambió o el cuerpo gobernante erró? Si erraron con vacunas y trasplantes, ¿no estarán errados con la sangre? De hecho, ya cambian. Permiten fracciones de sangre. Esto es hipocresía. Prohíben sangre completa y componentes principales, glóbulos, plasma. Pero permiten fracciones derivadas, albúmina, inmunoglobulinas, factores de coagulación. Lógica absurda. Prohíben el plasma, pero permiten todo lo que compone el plasma si se da por separado. Es como decir, prohibido comer sándwich de jamón y queso, pero si comes pan, jamón y queso por separado es lícito. O la sangre es sagrada y no se toca, o es tejido médico. Algo más oscuro. Para obtener esas fracciones, como factores de hemofilia, se necesitan miles de litros de sangre donada. La Watchtower permite usar fracciones, pero prohíbe donar sangre. Parasitan el sistema. Dependen de que la gente mundana done, pecando, según ellos, para que los testigos usen fracciones. Es ética inmoral. Tú pecas donando para que yo me salve. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que poner su vida por sus amigos. Donar es dar vida. La Watchtower lo llama pecado. Pasemos al bloque lógico y científico. La analogía del alcohol es falsa. Ellos dicen, si el médico prohíbe beber alcohol, no te lo inyectas. Pero la sangre transfundida no es alimento. Si bebes sangre, tu digestión la rompe. Eso es comer. Si te transfunden sangre, sigue siendo sangre. Células vivas. Es un trasplante líquido. Un trasplante de corazón no es comer corazón. Un trasplante de sangre no es comer sangre. La ciencia distingue nutrición de trasplante. La Biblia prohíbe nutrición ritual. No prohíbe trasplante vida. Aplicar una prohibición de hace 3000 años a una técnica médica salvavidas es no entender la Biblia ni la ciencia. Vamos a los contraargumentos rápidos. Primero, los primeros cristianos preferían morir antes que comer sangre. Tertuliano. Respuesta. Tertuliano hablaba de comer sangre en rituales paganos. Nunca enfrentaron el dilema de usar sangre para salvar una vida. Jesús estableció, misericordia quiero y no sacrificio. Si hubieran podido salvar a un hijo médicamente, habrían aplicado el principio de Jesús, no el ritualismo. Morían por Cristo, no por una dieta. Segundo, la sangre contamina, SIDA, hepatitis. Respuesta. El riesgo médico es asunto científico, no teológico. Todo tiene riesgo. Cirugía. No prohibimos cirugía por riesgo. Espiritualmente Jesús dijo, Marcos 7, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Contamina lo que sale del corazón. Una transfusión no contamina el alma. Dejar morir a un hijo por fanatismo sí carga la conciencia. Tercer argumento. La lealtad a Jehová es más importante que la vida. Respuesta. La lealtad a Jehová se demuestra amando al prójimo y protegiendo la vida. Satanás quiere la muerte. Dios es Dios de vida.
Ofrecer la vida de un hijo a una organización es repetir el pecado de Moloch. Dios detuvo a Abraham al sacrificar a Isaac. Dios quiere detener tu mano hoy. Pide que lo ames y cuides. Quiero hablarte directo, hermano testigo. Sé que hay padres con dolor inmenso. Si perdiste a alguien, Dios conoce tu sinceridad. Pero tú, vivo, abre los ojos. La organización que dice abstente de sangre es la misma que dijo, el fin viene en el 75 y vacunas son del diablo. Son hombres falibles. ¿Vale la pena entregar la vida por la interpretación de un comité en Nueva York? Jesús derramó su sangre para que no derramemos la nuestra. Su sangre salva eternamente, la médica salva temporalmente, regalo de la providencia. Además, existe un secreto legal vergonzoso. En el año 1998, para ser reconocida legalmente en Bulgaria, la Watchtower firmó un acuerdo con la Comisión Europea de Derechos Humanos. Prometieron que no expulsaría a los miembros que aceptaran transfusiones. Dijeron que sería asunto de conciencia. Sin embargo, internamente cambiaron la palabra expulsión por desasociación automática. Es decir, le mintieron al gobierno búlgaro para obtener estatus legal, pero siguieron castigando a los fieles. Si la doctrina fuera divina, no la negociarían por un registro legal. Esto demuestra que es política organizacional, no ley de Dios inmutable. Te hago un reto final. Lee Mateo capítulo 12, versículos 1 al 14. Jesús se enfurece con fariseos que preferían el sábado a curar. Pregunta, ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Ellos callaban. Hoy te pregunto, en emergencia, ¿es lícito salvar la vida con sangre o dejarla perder por un rito? Si dices dejarla perder, estás con los fariseos. Si dices salvarla, estás con Cristo, Señor de la vida. Investiga las fracciones, investiga los trasplantes. No es ley divina, es laberinto humano. Elige la vida de homeotreinta. Católicos, si esto les dio argumentos, comenten, Dios quiere misericordia, no sacrificios humanos. Compartan con urgencia, quizás salven una vida. Para ver más contradicciones, vean 1914, la fecha que derrumba a la Watchtower. Link en pantalla. Para entender la vida, vayan a la playlist Bioética y Fe Católica. Soy tu hermano en Cristo, Apologética Católica para el año 2025 y 2026. La vida es sagrada. Paz y bien.